Hola, sean bienvenidos nuevamente. En la sesión de hoy trataremos dos temas muy interesantes. Eh, Tenemos planeado platicar un rato sobre sedación y también sobre analgesia. En un solo tema me parece que podríamos dejar algunos detalles fuera de sí. Yo creo, y por eso lo decidí de esa manera, que primero abarcáramos particularmente este tema de la analgesia multimodal y en una siguiente clase pudiéramos tener las aportaciones, un poquito lo más importante sobre el fenómeno de sedación cuando estamos trabajando con la diversidad de nuestros pacientes. Entonces, para ser coherentes con esta situación, también decidí intitular la clase de hoy como analgesia multimodal, en la que platicaremos de manera inicial sobre qué es el dolor y cuáles son los diversos tipos de analgésicos que podemos utilizar precisamente para controlarlo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio en esta sesión que les digo partimos en dos. Entonces, de manera primaria, vamos a definir al dolor como una experiencia sensorial y emocional. Esta experiencia sensorial, bueno, pues tiene que ver precisamente con la evaluación de muchos de nuestros pacientes y que simplemente a lo mejor por cambios de comportamiento, de ciertas actitudes, pero sobre todo también cambios en la expresión facial que estos pacientes pueden manifestar, es que nos damos cuenta que ese paciente puede manifestar precisamente esta sensación o esta emoción negativa. Y es una emoción negativa desagradable que está asociada con un daño tisular. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor, pues también estaríamos bajo la observación también de lo que es el tipo de lesión que puede tener un paciente. Por ejemplo, aquí en la transparencia vemos un paciente que tiene una quemadura de segundo grado, que obviamente tiene ahí un daño tisular real o potencial que de alguna manera se describe en términos de dicho daño y que me da la impresión precisamente de que el paciente no la está pasando muy bien. O en algunos casos en donde podremos tener esta situación en donde se pueden observar en unas formas de diagnóstico hasta fracturas, en donde pues simplemente con ver una imagen nos podemos imaginar el tipo de dolor que puede padecer un paciente. Entonces, esta definición de dolor proporcionada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pues es una definición que ya tiene algunas connotaciones, tiene unas 5 o 6 aclaraciones, y en esos puntos nos habla precisamente de los pacientes que no son verbales. Pacientes no verbales que en medicina humana pues puede ser a nivel de pediatría, pero que para nosotros en veterinaria pues es la diversidad de todos los pacientes que tenemos en el día a día, entre ellos, bueno, pues los perros y los gatos. Entonces, también como parte de una serie de reflexiones que quiero que hagamos, pues la verdad es que este par de estudios que están realizados, sobre todo en el Reino Unido, pueden reflejar un poquito lo que probablemente nosotros podemos observar en nuestro país. Entonces, tenemos pacientes que son motivo de cirugía ortopédica y que estos pacientes de cirugía ortopédica pues son los que mayoritariamente reciben analgésicos. Esto está dado principalmente porque el clínico, el veterinario, se adelanta un poquito a esta manifestación de dolor, preveyendo que ese paciente que va a tener un manejo ortopédico, en donde se va a manejar de tejido duro, tejido blando, puede manifestar un mayor grado de dolor. Aquellos pacientes que son motivo de una laparotomía, si somos observadores del gráfico, pues tampoco se aleja de lo que vemos en nuestro país, porque realmente estos pacientes pueden recibir menos cantidad de analgésicos. Y otra cosa que resulta muy interesante es precisamente que son los perros, marcados en este color verde, los que reciben más analgésicos que los gatos, que están indicados en este color un poco morado. Entonces, ya no digamos un paciente de ovariohisterectomía o un paciente, un macho que está sometido a un procedimiento quirúrgico como una orquiectomía, pues todavía se nota esa inercia en donde los perros reciben mayor cantidad de analgésicos. Pero bueno, si nos trasladamos incluso a otras situaciones, en otras especies, en otros escenarios, podemos tener a los pequeños mamíferos
en los cuales prácticamente son todavía minoría en cuanto al uso de analgésicos, y esto es por diversas situaciones, a lo mejor que hemos tenido como parte de las decisiones. Entonces, este tipo de actitudes que nosotros llegamos a tomar precisamente para poder otorgar tratamientos analgésicos, pues la verdad tiene mucho que ver con el tipo de cirugía que se puede hacer, es que es uno de los factores que se tiene que considerar. Entonces, a pesar de que estamos aceptando de que los animales pueden manifestar cada una de estas sensaciones o emociones negativas, como puede ser el dolor, la verdad es que a pesar de que estamos aceptando que se puede manifestar de una forma similar, incluso comparativamente como el humano, pues la verdad es que tenemos ciertas deficiencias también para poder eh, establecer algunos lineamientos, ¿no? O la elección de los propios analgésicos. De tal manera que entonces, otra vez, como lo decíamos en sesiones anteriores, pues hay que mirar hacia el futuro y pensemos más allá. Pensemos probablemente en que el paciente requiere un tipo de analgesia, y es un tipo de analgesia que vamos a nombrar como analgesia multimodal. Esto es, necesito la combinación de dos o más fármacos, métodos anestésicos que están respaldados en su evidencia científica por la farmacocinética, por la farmacodinamia, porque yo sé que puede tener una interacción positiva. Entonces, puedo buscar un beneficio que va a ser obtener un efecto sinérgico, pero también un efecto de tipo aditivo. Entonces, el objetivo principal de este tipo de decisiones, como la analgesia multimodal, es brindar seguridad a sabiendas de que mi paciente va a tener analgesia, que voy a tratar de reducir esa percepción nociceptiva o dolorosa, tratar de disminuir también los efectos colaterales, y vamos a favorecer una recuperación temprana de los pacientes o una recuperación que no tenga tantos problemas. De tal manera que entonces para nosotros será importante que recordemos esta parte de la fisiopatología del dolor como arco nociceptivo, en donde, bueno, pues tenemos el primer paso que sería la transducción, en donde los nociceptores convierten un estímulo nocivo precisamente en una señal eléctrica. Entonces, podemos tener algunos estímulos que pueden ser captados por estos nociceptores, que pueden ser estímulos mecánicos, térmicos o incluso estímulos que son polimodales. Entonces, dependiendo de cada una de estas fibras que puedan ser estimuladas con esta lesión, existe esta capacidad de poder captar ese estímulo para llevarlo entonces a través de neuronas primarias aferentes, como pueden ser las fibras A delta o las fibras de tipo C. De tal manera que entonces, a partir de este fenómeno de transducción, viene el segundo paso, que puede ser la transmisión, es decir, la conducción de la señal eléctrica desde las neuronas de primer orden hacia las de segundo orden, que están ubicadas precisamente en la médula espinal. Entonces, daremos paso al siguiente, que sería la modulación, en donde existen dos tipos de vías, una vía ascendente y una vía también de tipo descendente. Es decir, contaremos con mecanismos excitatorios o inhibitorios que alteran la transmisión del impulso nervioso en estas neuronas del asta dorsal que se encuentran distribuidas en la médula espinal. De tal manera que entonces el cuarto paso sería la proyección. La proyección, entonces, trataremos o buscaremos como tal buscar la información nociceptiva que va del cerebro hacia los tractos ascendentes. Existen dos tractos que serían los principales, el espinotalámico, que nada más por el nombre ya me indica la dirección, es decir, va del asta dorsal hacia el tálamo, y el espino reticular, que también lleva esa dirección, ¿no? Entonces, una vez que el estímulo va en forma ascendente, llegará a los centros cerebrales superiores, como puede ser la corteza cerebral, la corteza somatosensorial, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, en donde va a ocurrir una integración en estas estructuras supraespinales para que entonces tengamos el inicio como tal de esta respuesta nociceptiva, pero que además el individuo pueda localizar a este tipo de estímulo nociceptivo para que pueda elaborar una respuesta. Entonces, este arco nociceptivo pues tiene que ver también con lo que vamos a platicar el día de hoy, que es la analgesia multimodal. Y esta analgesia multimodal pues no solo es importante para el tipo de dolor agudo o el tipo de dolor crónico con el cual podemos estar enfrentándonos con cada uno de los pacientes.
sino que también entonces podremos tener ventajas, y ventajas que vamos a observar desde el punto de vista anestésico. Es decir, si yo puedo aplicar conceptos de analgesia multimodal, vamos a tener una disminución de requerimientos anestésicos. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar opioides, bueno, pues entonces tendremos reducciones entre un 30 a un 50% de la dosis, en este caso de anestésicos inhalatorios, que es los dos artículos que tengo aquí en la transparencia, como parte uno y parte 2, ¿no? Entonces, una sustancia que la verdad es que me gusta mucho por el tipo de efecto sedante, por el tipo de efecto analgésico que puede proporcionar, ya sea en bolo o en infusión continua o incluso también en combinación con algún tipo de opioide, ya sea puro o bien algún agonista parcial o un agonista antagonista, podemos tener entonces también reducciones que son muy interesantes. Por ejemplo, la dexmedetomidina en bolo puede ayudarnos, dependiendo de su dosis, a reducir entre un 17 y un 53% el requerimiento de un anestésico inhalatorio. La dexmedetomidina en infusión continua, bueno, pues podremos tener reducciones entre un 40 a un 60%. En combinación con opioides, la verdad es que podemos tener ahorros hasta del 80% y que muchas veces puede ser un poquito riesgoso porque ya los vaporizadores están apenas abiertos y la verdad es que no conviene mucho tener al paciente tan deprimido, ¿no? Con este tipo de mezclas. Pero bueno, existen sus ventajas también. Podríamos entonces iniciar con protocolos como puede ser un TIVA o un PIVA, ¿no? Como tal. La gilacina, que la verdad es que es uno de los fármacos que en mayor medida se ha utilizado en veterinaria, puede proporcionar una reducción del 30 a 38%. Los antagonistas del N-metildeaspartato, como puede ser la ketamina, pueden proporcionar reducciones del 25-30%, la misma cepromacina en promedio igual, un 20-40%, el citrato de maropitán entre un 16-24%. Si decidimos por analgésicos locales, probablemente lidocaína o bien la bupivacaína, tendremos reducciones entre un 25 y un 40%, dependiendo también si podemos conseguir bupivacaína en forma liposomal o simplemente que sea bupivacaína pesada o bupivacaína simple. Tenemos entonces combinaciones también, lidocaína con dexmedetomidina, que puede ser utilizada incluso en infusión continua, con reducciones de un 54 o un 60%. Lidocaína, por ejemplo, con el fentanilo, un promedio de 50%, o incluso estas infusiones como el MLK, es decir, morfina, lidocaína, ketamina, o FLK, fentanil, lidocaína, ketamina, que te pueden ofertar también estas reducciones y que algunos autores incluso pueden reportar hasta un 60%. Hasta algunos tiempos, algunas fechas anteriores, podríamos haber dicho que los AINES no afectaban esta concentración alveolar mínima, ¿no? De isoflorano, sevoflorano o en su caso de desflorano. Pero hoy día sabemos que, por ejemplo, el caprofeno sí puede reducir un 10-11%, que el robenacoxib podemos tener ahí ahorros hasta de un 17%. Mezclas de meloxicam con butorfanol podemos tener incluso reducciones del 20%. Propiamente el paracetamol, en el caso de medicina humana, también puede reducir la concentración alveolar mínima, situación que no hemos visto en veterinaria, a menos que el propio paracetamol se pueda combinar con una infusión continua de fentanil. Entonces sí, tendremos reducciones que son interesantes, por ejemplo, de un 20-25%. Entonces, esta situación en donde nosotros estamos buscando hacer un tratamiento analgésico, una medicación analgésica antes del procedimiento del evento anestésico quirúrgico puede traer consigo estas enormes ventajas. Entonces, surge una pregunta: ¿por qué es importante prevenir o tratar el dolor en los animales? Y es que la primera situación que quiero comentar es porque constituye un problema de bienestar. Evidentemente, en cada una de nuestras situaciones, en cada una de nuestras decisiones, debe de ser imperativo el prevenir el dolor innecesario en cada uno de ellos. Como punto número dos, pues también tenemos que puede alterar funciones fisiológicas básicas en el individuo que repercuten en su estado de salud. Entonces, un paciente que tiene dolor, que tiene afectación de este arco nociceptivo que describimos a grandes rasgos hace unos momentos,
Pues la verdad es que es un paciente que puede liberar cortisol, que puede liberar también catecolaminas, que tiene intervención incluso de otras hormonas, entre ellas la insulina, probablemente triiodotironina, entre otras que se pueden ver afectadas. De tal manera que entonces es un individuo que cae en un estado que se llama estrés anestésico quirúrgico. Y esto va a generar entonces que disminuya el consumo de alimento, que pueda tener inmunosupresión, que tenga retraso en la cicatrización, que tenga también un incremento de riesgo de sepsis. Entonces es un paciente que obviamente si no iba a tener complicaciones, ahora después de un evento anestésico quirúrgico los puede tener. Estas son fotografías de un paciente que realmente pues tenía mucho dolor, que llegó hasta el grado de la automutilación. Entonces sí es importante que nosotros también tengamos en mente que existe algo que se llama hiperalgesia primaria, secundaria, y que tenemos que prevenir este grado de sensibilización tanto periférica como central para evitar que estos pacientes puedan llegar a este punto de la automutilación. De tal manera que entonces, pues aquí igual les hago la invitación para que puedan tener acceso a uno de estos artículos. Ahí ya se puede ver el título sobre neurobiología del estrés anestésico quirúrgico y los cambios en el comportamiento que pueden inducir, ¿no? Entonces, estos pacientes que pueden manifestar dolor, sabemos entonces actualmente que el dolor puede presentarse de manera primaria como dolor agudo, que ese dolor agudo puede generar dolor crónico, pero que algunos pacientes pueden manifestar este grado de mayor sensibilización, que pueden manifestar dolor crónico sin pasar por esta parte del dolor agudo. Entonces, la secreción de catecolaminas, secreción también de cortisol, de glucagón, como sustancias que están involucradas en este fenómeno estresante, puede traer consigo aumento de leucocitos neutrófilos, podemos traer también linfopenia, monocitosis, algunas veces también podemos tener estados catabólicos, lo cual entonces podría traer consigo que el paciente desarrolle periodos de inmunosupresión, retraso en la cicatrización y que muchas veces cuando vemos un paciente que se está lengüeteando una herida, que se está rascando una herida, lo primero que se nos ocurre es un collar isabelino, pero la verdad es que es un paciente que tiene dolor, entonces necesito revisar nuevamente su plan analgésico para saber o entender que ese paciente necesita un complemento, necesita algo que denominamos como analgesia de rescate. Entonces, los analgésicos que estamos utilizando resultan insuficientes y entonces necesito plantearme la utilización de otro tipo de analgésicos para complementar mi terapia. Cuando los pacientes desarrollan esta hipersensibilidad y que van directamente al estado de dolor crónico, podríamos tener resistencia incluso a los analgésicos, lo que va a generar entonces más sensibilización, más desarrollo de esa hiperalgesia. Podemos tener autolesiones, incluso hay parámetros, hay situaciones que debemos de observar. Por ejemplo, en un posoperatorio, garantizar que un paciente puede estar orinando entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora. Entonces, estos pacientes que ya tienen esa sensibilización como dolor crónico pueden manifestar retención urinaria, dejan de comer, obviamente ya tienen esa falta de movilidad y eso traerá consigo igualmente un mayor número de complicaciones, todo por no haber controlado correctamente el dolor. Entonces, aquí una de las inquietudes que siempre hemos tenido, y es una pregunta directamente, ¿por qué entonces si sabemos estas cosas, por qué si sabemos razonar que puede suceder todo esto, por qué entonces se administran menos analgésicos de los debidos? Entonces, la primera de ellas, como razones a lo mejor hasta inexistentes para mí, como tal, como una opinión personal, es que todavía tenemos algún pensamiento, algunas opiniones acerca de que algunas especies sienten menos dolor que otras. Entonces, el arco nociceptivo está descrito en todos los animales vertebrados, incluso hasta en los peces. Entonces, todos ellos tienen el desarrollo precisamente de cada uno de estos elementos y puede favorecerse bajo los elementos que hemos descrito. Como punto número dos, entonces, algunas opiniones también marcan, ¿no? Esto, el dolor puede ser benéfico para la recuperación del paciente. La verdad es que no. O sea, necesitamos ver al paciente como un ente individual, como un ente que tiene o está sujeto, digámoslo así, a emociones que son positivas y negativas, y que dentro de estas emociones negativas se encuentra el dolor, y que el dolor trae complicaciones. Entonces,
yo sí necesito que probablemente pensemos en desarrollar mejores planes analgésicos y que tomemos decisiones desde el punto de vista de la analgesia multimodal de acuerdo al tipo de arco nociceptivo que vamos a tener que afectar o tener que controlar. Entonces, aquí en la imagen tenemos un paciente que después del procedimiento anestésico quirúrgico comenzó a salivar. Entonces, es un paciente que está salivando muchísimo. Entonces, este paciente que incluso hasta en la mesa de cirugía, pues nos dejó aquí sus restos de saliva, bueno, pues entonces esto me indica que el paciente está incómodo. Muchas veces a lo mejor se lo puedes atribuir al tiempo de anestesia porque estuvo recibiendo isoflorano, al desarrollo también de algunas infusiones continuas con el caso de opioides, por ejemplo, el fentanil. Pero la verdad es que, bueno, pues otra de las razones que tenemos es precisamente esto que mencionamos, ¿no? El paciente puede tener dolor y esta es una de las primeras manifestaciones que podemos encontrar. Algunas otras razones por las cuales decimos que se puede dar esta característica de utilizar menos analgésicos, pues es el costo. Muchos todavía consideran que los costos pueden ser elevados, pero la verdad es que, bueno, si son fármacos que pueden ser útiles para desarrollar mucho de este control analgésico, pues vale la pena que nosotros pensemos en ese gasto. Las dificultades para identificar el dolor, obviamente, no es fácil que podamos establecer la aplicación de algunas escalas. Eh, Incluso podemos ayudarnos de algunas herramientas para reconocer el dolor. Podemos utilizar, y lo vamos a ver en la parte de monitorización, un monitor de la actividad del tono parasimpático. Podemos hacer uso de algunas otras herramientas un poco más avanzadas, como puede ser la termografía, la pupilometría, precisamente para identificar de mejor manera estos eventos dolorosos. La otra cuestión es que se requiere un registro específicamente de la Secretaría de Salud para realizar una administración de opioides. Entonces, este control legal que existe de los opioides para muchos puede ser una limitante, sin embargo, no todo está perdido. Con todas las herramientas que vamos a platicar en unos momentos, vamos a llegar a un concepto que se llama anestesia o analgesia libre de opioides. Entonces, tampoco vamos a centrarnos en una idea, ¿no? Los opioides son los mejores, efectivamente sí lo son, pero vamos a tener en mente que puede utilizar otra serie de analgésicos precisamente por este control legal o por estas limitantes que puede encontrar en su uso. Y la otra es que, bueno, pues muchos de nosotros a lo mejor no sabemos elegir cuál es el analgésico adecuado y para ello estamos aquí, ¿no? Para poder identificar en qué parte del arco nociceptivo podemos actuar o interactuar desde este punto de vista. De tal manera que, bueno, pues también podemos tener pacientes que modifican su comportamiento y entonces tengo pacientes que tienen este tipo de posición con un lomo perfectamente arqueado o incluso sentados completamente con alguna posición incluso hasta ortopneica, donde la expresión facial también ha cambiado porque las orejas están un poco más dirigidas hacia atrás. Entonces, estas situaciones pues habrá que aprender a identificarlas o incluso aquellos pacientes que pueden proteger hasta el área dolorosa. Entonces, cada uno de ellos nos dará precisamente la pauta o signos para poder identificar. Entonces, bueno, pues para ello yo creo que podemos tener incluso algunas otras charlas anexas sobre cómo identificar el dolor en los animales de una manera clínica. Y bueno, pues este es mi gato, este es Nugget, entonces pues yo quisiera que todos los pacientes una vez que salen de un procedimiento quirúrgico, pues que tengan la posibilidad de tener un teléfono a la mano y así como lo hacemos nosotros, de estar avisándole al mundo de todo lo que hacemos. Bueno, pues aquí Nugget en sus redes sociales avisó que había salido perfectamente bien de una cirugía, que no tuvo complicaciones, que tampoco tiene dolor y entonces pues lo podemos ver desde su expresión facial y además, ¿por qué no? Pues se tomó una selfie, ¿no? Entonces, yo quisiera que todos mis pacientes tuvieran esta actitud precisamente después de una cirugía. De tal manera que entonces, ante esta posibilidad de poder delimitar algunas situaciones, por ejemplo, esto que estamos platicando, bueno, pues entonces tenemos lo siguiente. Este estudio es muy interesante porque uno pensaría, que solo pasa en nuestro país y la verdad es que no, o sea, hay diversos estudios que nos indican que sí podemos tener alguna participación y alguna congruencia con lo que sucede en el mundo. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos
Todos los médicos, evidentemente, el 99.5% se preocupa precisamente porque el paciente tiene dolor o manifiesta dolor, pero solo el 88% o el 82% lo puede identificar en perros y en gatos. Entonces, ¿cuántos de ellos pueden asociar una respuesta a la palpación o fenómenos de inapetencia que se pueden asociar al dolor? Pues la verdad es que todavía los datos indican más pobreza en este reconocimiento del dolor, porque tenemos un 60% o incluso un 30 o un 40% que se puede identificar. Lo curioso de este estudio entonces viene no nada más en el conocimiento del dolor o en cómo se puede cuantificar o en la falta de conocimiento de analgésicos, sino que veamos muchos de los médicos que fueron encuestados, en este caso veterinarios que son franceses, manifiesta al menos el 30% de ellos que tiene temor a efectos secundarios. Probablemente lo que más tiene miedo o lo que más genera preocupación puede ser el uso de opioides. Y entonces esto se refleja en la siguiente pregunta, porque solo el 8% provee analgesia con opioides y que no está muy lejos de lo que vemos en nuestro país, vuelvo a repetir. Aquellos que dicen, no, es que a mí me da miedo porque probablemente no sé mucho de farmacología, sobre todo con respecto a los opioides, veamos que es el 73%. Entonces, esto es importante porque entonces nos va a llevar a la siguiente decisión o al siguiente punto de análisis en donde estamos observando que el uso de AINES normalmente es el analgésico que traemos así como que en la pauta o el analgésico de batalla. Entonces, el uso de AINES puede representar un 100% en los perros y hasta un 96.7% en el caso de los gatos, en donde, bueno, pues obviamente sobresale el caso del meloxicam y tal vez con el caso del carprofeno en el caso de los perros, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto y con lo que hace ratito compartí de un estudio de la Gran Bretaña, el tipo de cirugía, pues también no estamos tan alejados de esta visión, ¿no? Solo el 17% proporciona analgésicos cuando se tienen procedimientos selectivos tales como la castración, pero casi el 84% de los médicos generan entonces analgesia en procedimientos ortopédicos. En cuanto a las afecciones no quirúrgicas, probablemente la osteoartritis, el trauma, la situación de cáncer de tipo óseo, pues puede ser lo más importante. Pero también aquí hay un dato muy interesante. Las mujeres son más sensibles a evaluar el dolor, las mujeres son más proclives a proporcionar más analgésicos. Entonces, la atención compasiva del dolor puede también estar caracterizada por el sexo del evaluador. Entonces, los hombres tratamos de medicar, tratamos de proporcionar analgesia, pero indudablemente me parece que aquí los equipos que están integrando de una manera muy favorable en el caso a las médicos, a las doctoras como tal, podemos gozar precisamente de este beneficio, ¿no? Las mujeres son más compasivas en la atención del dolor y entonces el paciente tiende a recuperarse mejor. Así que tenemos más estudios, por ejemplo, ahora con algunos tipos de cirugía que podemos encontrar como procedimientos que son de los más comunes, la oforosalpingohisterectomía. Está este otro estudio en donde se hace una reflexión y un análisis, ¿no? Entonces, los analgésicos más comúnmente utilizados, vean, son los AINES, 61%. Hay quienes dicen, bueno, yo soy más aventurado y puedo utilizar un AINE y un opioide, entonces tenemos 29%. Hay quienes dicen, bueno, voy a utilizar un AINE, pero también voy a proporcionar lidocaína o el caso de la bupivacaína, pero esto es un porcentaje muy mínimo, tenemos un 2.8%. Y esto también nos lleva a la siguiente reflexión. Yo podría entonces proporcionar una mejor calidad analgésica cuando tengo el uso de lidocaína o bupivacaína en bloqueos que son muy importantes desde el punto de vista que puedes hacer bloqueos incisionales, puedes hacer bloqueos incluso por splash intraperitoneales, puedes hacer bloqueos también regionales, como es el caso epidural, entre otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, también en este estudio se describe que los AINES más utilizados son el carprofeno y el meloxicam. El opioide más utilizado es la buprenorfina, que también para nuestro caso, bueno, pues en México ya la compra de buprenorfina pues ya se puede hacer con una receta simple.
entonces ya no necesitamos tener tantas restricciones. Así que es un analgésico que poco a poco estamos teniendo en mayor medida en los consultorios o en las clínicas veterinarias. Entonces, sin embargo, también estamos aquí leyendo en este reporte que el 2,8% de los casos no recibe analgesia posoperatoria. Entonces, también hay un criterio del médico que hay que poner en refinamiento, hay que poder tener esa decisión de poder entonces dejar o dejar de proveer un analgésico en un paciente. Entonces, este otro artículo que también entonces está encaminado al análisis de los procedimientos analgésicos, sobre todo cuando estamos trabajando con servicios de emergencia y sobre todo cuando estamos entonces con un hospital de enseñanza, ¿no? Entonces veamos, en las unidades de cuidados intensivos, después del manejo del paciente, después del llamado triage o del examen médico de emergencia, tenemos que el dolor se identifica en el 38% de los pacientes. Estos pacientes que se pudo identificar, al menos en nuestro hospital, este artículo es canadiense, entonces tenemos que el 53% recibe analgesia como tal en la unidad de cuidados intensivos, pero entonces el 30% de ellos se les fue recetado un analgésico para administración o dar seguimiento en el hogar, mientras el otro 17% ya no recibió analgésicos. Entonces, los autores de este estudio concluyen que el uso de analgésicos requiere de un entrenamiento enfocado en la evaluación del dolor. Nuevamente, necesitamos aprender herramientas clínicas diagnósticas para poder determinar qué pacientes requieren analgesia preventiva, qué pacientes requieren analgesia multimodal. Entonces, estas guías, que son escalas conductuales estructuradas y validadas, pues puede ser la escala de Melbourne, puede ser la dinámica interactiva visual analógica, puede ser también la escala de Glasgow, en el caso de los gatos, a lo mejor Feline-Grimace Scale, y también la de la Universidad de Botucatu. Aunque hay unos animagramas muy interesantes, como puede ser la escala del dolor de la Universidad de Colorado, que también tiene alguna versión para perros y otra versión para gatos. Entonces, eso cuando hablamos de dolor agudo, ¿no? Ya para dolor crónico, pues igual, hay otras escalas, específicamente a lo mejor para osteoartritis, esta de la de la Universidad de Liverpool. Entonces, hay muchas herramientas que podemos estar utilizando. Entonces, si sabemos todo esto, ¿por qué seguimos cometiendo el mismo error? Y Hola, ¿qué nuevamente, tal? En tenemos la entonces práctica anestésica situaciones diaria, en donde necesitamos o vamos a objetivizarlo así, de monitorización del paciente. Entonces, un paciente debe de recibir monitorización en todo momento. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la imagen es una monitorización de electrocardiograma. Estamos viendo también probablemente pletismografía como una saturación de oxígeno. Tenemos índices de perfusión, tenemos también entonces fracciones inspiradas de oxígeno, la cantidad de CO2 que está telespirando el paciente. Podemos monitorizar incluso gases anestésicos. Por ejemplo, este paciente está recibiendo 1,1% de isoflorano. Tienes la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Aquí en este otro monitor lo que estamos viendo es un 9,5 de hemoglobina por método infrarrojo, es decir, no tomamos una muestra de sangre. Hay otro parámetro que me indica en este color morado, un colorcito, tiene ahí un número 13, que me está indicando que el paciente tiene 13 mililitros de sangre, digo de sangre de oxígeno disuelto por cada mililitro de sangre. Tenemos entonces monitor de espirometría, entonces vean que también el vaporizador coincide con la lectura de gases anestésicos. Estamos manteniendo un flujo de administración o de tasa de administración de oxígeno. Y todo en conjunto da por resultado precisamente una monitorización que es la ideal. Y si a esto le agregas que a lo mejor el paciente tiene un calentador de fluidos que está manteniendo temperatura de fluido a 37,1 grados centígrados, pues es un paciente que no va a tener problemas, probablemente de hipotermia perioperatoria, o se pueden controlar mejor. Y a esto le agregamos entonces lo que mencionábamos en nuestra primera clase, tener la seguridad de estar utilizando una tasa de administración de fluidos para evitar una sobrecarga. Entonces, las bombas de infusión también son muy buenas opciones. Tenemos entonces que el paciente pues realmente está perfectamente llevado, es una monitorización que a lo mejor ya sale de lo básico,
que estamos cayendo ya en una monitorización, sino intermedia, un poquito más avanzada, en donde probablemente lo único que nos falta aquí es la monitorización nociceptiva o incluso también esta otra parte de la profundidad anestésica. Pero bueno, con estas lecturas de la administración o de la concentración alveolar mínima que se requiere de isoflorano, pues yo creo que también estamos sobre ese nivel avanzado de la monitorización. Entonces, el primer consejo que vamos a tratar de dejar bien en claro en esta sesión es que cada uno de nosotros reflexione sobre la posibilidad de utilizar analgesia que sea preventiva. La analgesia preventiva, entonces, se estará encaminando o se destinará a la aplicación de técnicas analgésicas antes de que el paciente sea expuesto a algún estímulo nocivo. Antes de que nosotros podamos afectar el arco nociceptivo, debemos de cubrir precisamente la necesidad de cada uno de esos pacientes. No hay un analgésico que pueda yo sugerir que sea efectivo para cualquier procedimiento. No vamos a dar recetas de cocina. Simplemente lo que quiero decirles es, otra vez, vamos a tratar de individualizar a ese paciente para entonces establecer un plan analgésico que sea el correcto para él, como de forma particular. Entonces, el segundo objetivo, probablemente también de esta analgesia preventiva, es disminuir la intensidad y duración del dolor después del procedimiento. Y esto con la finalidad de que podamos minimizar entonces una situación o riesgo de que el dolor agudo se pueda convertir en dolor crónico. Entonces, las herramientas que probablemente serán como consideradas los analgésicos verdaderos, pues entonces tendremos el caso de los opioides, tendremos también a los alfa-2 adrenérgicos, el caso de los AINES, los analgésicos locales, los anestésicos disociativos como la ketamina. Entonces, el segundo consejo es que recordemos otra vez la fisiología nociceptiva. Entonces, en estos casos, bueno, pues sabemos que sí es cierto, tenemos cambios conductuales en donde el paciente pues tiene una lesión, que ese paciente puede entonces encaminar el estímulo por fibra A delta o por fibra de tipo C con ciertas características, unas tienen mielina, otras no, tienen un grosor de entre 1 a 6 micrómetros, tienen acá una fibra C de 1 micrómetro que puede conducir el dolor entre 0.5 y 2 micrómetros por segundo. En cambio, una fibra A delta entre 5 y 25 micrómetros por segundo, es decir, va más rápido. De tal manera que entonces cada uno de ellos tendrá que interactuar con algunos receptores, sobre todo con canales iónicos, en donde la apertura o el cierre de canales iónicos de calcio, de sodio o de potasio pueden generar precisamente modificaciones del potencial de acción para diversos mediadores químicos que reciben el nombre de sopa inflamatoria. Y estas neuronas de primer orden que serán encaminadas precisamente para llevar el estímulo hacia el estado dorsal, en donde establecen contacto con estas neuronas que son de segundo orden. Probablemente aquí las láminas de Rexed que más han prestado este estudio, pues es la lámina 1, la 2, la 4 y la 5. Entonces, aquí podremos encontrar ya no nada más termorreceptores como los TRPV o algunos otros, sino que ya vamos a tener receptores de neuroquinina que podemos afectar con el uso, por ejemplo, de citrato de maropitán. Tendremos receptores en la vía ascendente sobre el N-metildeaspartato, por lo tanto la ketamina o bien los gabapentinoides podrían tener una participación muy segura en este aspecto. Tendremos entonces algunos otros como los AMPA, en donde incluso hasta los antidepresivos tricíclicos, algunos inhibidores de serotonina, podemos tener actividad, o el mismo caso de la ketamina o de los gabapentinoides también. Péptidos relacionados al gen de la calcitonina, que también pueden ser afectados, la sustancia P, el factor de crecimiento nervioso, que a últimas fechas, bueno, pues ya tenemos el ingreso a nuestras terapias para pacientes con dolor crónico, sobre todo osteoartritis, productos precisamente que facilitan que nosotros actuemos sobre este receptor de factor de crecimiento nervioso para otorgar una mejor calidad analgésica. Tenemos el caso del glutamato, el caso del aspartato, sobre todo en una vía, digámoslo así, ascendente. Para la vía descendente, los péptidos opioides endógenos, la vía serotoninérgica y la vía noradrenérgica serán probablemente los más importantes. Y luego, ya para las neuronas de tercer orden, que son las que van a llevar, como hace ratito lo mencionábamos, el estímulo a la corteza somatosensorial, pues es prácticamente donde viene la integración
de esta experiencia emocional, donde ya hay conciencia acerca de un fenómeno doloroso y que es el responsable precisamente de efectuar cambios conductuales fisiológicos y en su caso también endocrinos. Entonces, la intervención farmacológica del dolor tiene que ver precisamente con esto, con el arco nociceptivo. De tal manera que entonces, pues uno de los principales consejos que vamos a dar es el siguiente. Entonces, tenemos que en los fenómenos de transducción, es decir, para que nosotros busquemos inhibir la sensibilización periférica en los nociceptores, estos son los grupos de analgésicos o de adyuvantes analgésicos que nos van a redituar en mejor medida o un mejor tratamiento, ¿no? Estamos hablando de lidocaína, bupivacaína, algunos opioides, que pueden ser puros o bien parciales, incluso antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, tenemos algunas veces también hasta corticoides. Los inhibidores de la transmisión, es decir, aquellos que inhiben la conducción del impulso nervioso, bueno, pues entonces tenemos los bloqueos con lidocaína o bupivacaína. Por eso es que en muchas ocasiones pues ya se empiezan a documentar, ¿no? Bloqueo sobre el miembro torácico, bloqueo sobre el miembro pelviano. Tenemos entonces el uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos, en donde probablemente la dexmedetomidina está ganando popularidad, sobre todo cuando se combina incluso en estos bloqueos, precisamente para generar vasoconstricción periférica y hacer que ese analgésico local permanezca más tiempo. Entonces, estas combinaciones de lidocaína o bupivacaína con dexmedetomidina puede traer consigo una mejor actividad analgésica. Tenemos la modulación en la vía espinal, en donde existe ahora una modulación o una inhibición de la sensibilización central. Entonces, tanto en la vía ascendente, como veíamos en los receptores en el esquema del gatito, o la vía descendente que comenté mediante los tres mecanismos, opioides endógenos, vía noradrenérgica, vía serotoninérgica, pues entonces podemos tener mucho de un efecto analgésico y de ventajas terapéuticas con el uso de analgésicos locales, opiáceos, agonistas alfa-2, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la colinesterasa, antagonistas del N-metildeaspartato, antiinflamatorios no esteroideos o incluso gabapentinoides, que pueden ser sustancias que en un principio pues solamente se atribuían a alguna actividad anticonvulsiva, pero que hoy día estamos en pleno estudio de que puedes tener una sustancia con propiedades analgésicas que resultan muy interesantes. La inhibición de la nocicepción, en donde tenemos que los anestésicos, pues finalmente no son tan malos como creíamos. Los anestésicos finalmente, además de que generan hipnosis, amnesia en el paciente, pueden también entonces inhibir este proceso en corteza somatosensorial, disminuir la percepción de dolor. Los opiáceos, los alfa-2 adrenérgicos, las benzodiazepinas, como el caso del diazepam, cuando se utiliza por vía endovenosa, la misma cepromacina puede estar involucrada en estos fenómenos, pero no sola, tiene que llevar esta parte de combinación con algún plan analgésico para que pueda redituar en estos efectos. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, bueno, pues aquí está en este artículo, aparece esta tablita, en donde, de acuerdo al mecanismo de acción, pues nosotros podemos ubicar en cada uno de estos eventos. Hoy día, también en nuestro país, encontramos ya algunas otras alternativas, como puede ser el grapiprant, que es un antagonista del receptor de prostaglandina E4. Ya no nada más son los AINES, la gabapentina, el tramadol, la amantadina, la amitriptilina, con cada uno de sus mecanismos de acción, sino que también podemos tener algunas otras alternativas que están bajo estudio, que tenemos bajo alguna investigación en estudios clínicos, como puede ser el caso del tapentadol, que estamos empezando a trabajar con perros sobre todo, ¿no? Y bueno, lo que hace ratito mencionaba, este tipo de factor anticrecimiento o antifactor de crecimiento nervioso, que es este producto que se llama Frunevetmab. Entonces, podemos tener muchas alternativas que se pueden utilizar para complementar nuestras terapias y que entonces tengamos en sí este concepto de analgesia multimodal. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los primeros, en este caso los opioides. Los opioides que ya vimos en este repaso así rápido, que actúan sobre la corteza cerebral, que actúan también en la modulación, que también los tenemos presentes probablemente en la transducción, ¿no? Entonces, la morfina, por ejemplo, este es otro estudio que también acabamos de publicar en este año 2023,
Tenemos que es un agonista opioide mu que genera hipotensión por liberación de histamina, pero que tiene alguna connotación probablemente de preocupación por muchos de la comunidad médica, porque puede generar náusea, vómito, constipación, sedación, jadeo, hipotermia, bradicardia, depresión respiratoria, la retención urinaria, que puede ser algo también característico de la utilización de esta morfina. Sin embargo, bueno, pues existen sus dosis, ¿no? Entonces tenemos que el perro puede recibir estas dosis en un bolo único o bien en infusión continua. El gato es el mismo caso, que también la morfina se puede utilizar, como lo muestro en este artículo, por vía epidural. En este estudio que hicimos, un estudio clínico, pudimos constatar que la lidocaína genera una actividad analgésica muy interesante que no se ve favorecida cuando se mezcla con un opioide. Es decir, no se genera una mayor analgesia. Sí puede haber potencialización o sinergismo de estas sustancias, pero no tenemos que esto redunde directamente sobre su capacidad analgésica. Entonces, bueno, pues se puede utilizar sola o se puede utilizar con analgésicos locales, ¿no? El fentanilo, que también fue parte del plan analgésico utilizado en el mismo estudio, sabemos que es un agonista opioide mu, que no nada más encontramos productos inyectables, sino que también encontramos productos que se encuentran en parches. Entonces, estos parches, pues, la verdad es que el consenso a nivel veterinario, pues nos ha llevado a pensar que tenemos entonces parches de 25 microgramos o hasta de 12,5 microgramos que se pueden utilizar en individuos que pesan menos de 5 kilos, hablando de los perros o concretamente en los gatos. Si tenemos perros de 5 a 10 kilos, el parche de 25 microgramos por hora, el de 10 a 20 kilogramos, el de 50 microgramos por hora, el de 20 a 30 kilos recibirá uno de 75 microgramos y así el paciente que tenga más de 30 kilos podrá ser candidato a este de 100 microgramos por hora. Entonces, puede ser una muy buena alternativa, sin embargo, como opioide puro, pues también está asociado a esta parte de la euforia, la depresión respiratoria, miosis, hipotermia, la constipación, la retención urinaria. Pero igualmente, bueno, pues se puede utilizar así como analgésico epidural y aquí están las dosis. También cuando se requieren estas inyecciones, ¿no? Entonces, 2 a 10 microgramos por kilo o en infusión continua, tiene una duración corta, su volumen de distribución también resulta ser corto. Al término de esos 30 minutos ya en un posoperatorio, después de que cierras la infusión continua, será necesaria precisamente la utilización de otro tipo de analgésicos que tengamos en mente que puede requerirse no analgesia de rescate, pero sí una analgesia secuencial. Hay que continuar con este tipo de analgesia precisamente para que el paciente no manifieste los cambios que ya hemos dicho. Entonces, la vida media, probablemente en el perro, hay autores que te dicen 30 minutos, hay otros que te dicen hasta 45 minutos. En los gatos, bueno, pues podemos llegar hasta 2 horas, 2 horas y media, pero al cabo de ese plazo, posterior a ello, pues se requieren otro tipo de analgésicos, se requiere complementar nuestro plan. Entonces, tenemos también situaciones en donde los opioides pues van ahí en conjunto en algunas mezclas como puede ser fentanilo, lidocaína, ketamina o bien morfina, lidocaína y ketamina. De tal manera que entonces, pues lo más razonable, lo más seguro, es que tengamos la utilización de acuerdo con algunas bombas de infusión, ¿no? Que hagamos una especie de administración en donde la morfina o el fentanilo se estén proporcionando con una bomba de infusión bajo estas dosis en microgramos por kilo por minuto o bien microgramos por kilo por hora, el caso del fentanilo, que la lidocaína vaya en otra bomba de infusión o bien que la ketamina también vaya en otra bomba de infusión bajo estas dosis que estamos mencionando. Sin embargo, bueno, pues también para los que apenas están generando adquisición de equipos y demás, bueno, pues entonces no es como tal una regla general, pero bueno, podemos utilizar 10 miligramos de morfina, 150 miligramos de lidocaína, 30 miligramos de ketamina, todo en un frasco de solución salina de 500 mililitros y que puedas utilizar a una velocidad de infusión de 10 mililitros por kilo por hora y de esta manera solamente utilizas una bomba de infusión para que entonces estés administrando en un aproximado las dosis que estamos indicando que se pueden utilizar en bombas que son independientes. Entonces, estas estrategias de lo que comúnmente ya se empieza a denominar como pseudoanalgesia requiere probablemente poco uso de equipo
pero que sí se necesita precisamente para la infusión de esta solución que lleva entonces la diversidad de estos fármacos. El remifentanilo es una de las herramientas que la verdad es que está emergiendo muchísimo en veterinaria. Es un agonista opioide mu, posee un aclaramiento plasmático mayor, de hecho es 15 veces más potente que el fentanilo, pero que en su característica farmacológica pues va a representar una ventaja. Requiere biotransformación plasmática. Y es decir, un paciente que tiene enfermedad renal, que tiene enfermedad hepática, pues puede recibir este remifentanilo sin mayor problema, porque sabemos que se biotransforma a nivel plasmático. La dosis, normalmente pues estamos hablando de infusiones continuas, es de un aclaramiento plasmático sumamente rápido. Entonces, en el momento en que se cierra la infusión continua, pues bastará prácticamente con un minuto como para que el paciente pierda esta actividad analgésica por remifentanilo. Por lo tanto, aquí sí necesitamos esa analgesia secuencial ya de manera inmediata en cuanto prácticamente estás terminando con el procedimiento. Algunas referencias nos indican que posee efectos antiarrítmicos, posee efectos cardioprotectores en el caso de los perros. Es muy utilizado, se recomienda muchísimo para aquellos pacientes que requieren este tipo de cirugía, ¿no? Cardíaca o que tienen alguna cardiopatía. La relación arteriovenosa feto-madre es de 0.3 a 1, precisamente dada por el aclaramiento plasmático que esta sustancia tiene, de tal manera que entonces el paciente que está gestante no debería de representar un problema, a diferencia, por ejemplo, del uso de morfina o fentanilo, que sí podemos tener incluso depresión respiratoria en el feto, ¿no? Entonces, pues importante que se considere la analgesia secuencial. Otro opioide que probablemente tenemos ahí un poquito en el olvido, que sí podemos encontrar en nuestro país, pues es la metadona. La metadona entonces tiene una doble ventaja o triple ventaja. Puede obtener efectos analgésicos porque es un agonista opioide mu, pero también podemos tener entonces que actúa como un antagonista N-metildeaspartato. Es un fármaco que también se involucra con la recaptación de norepinefrina. Bueno, pues entonces lo que estamos viendo es que puede actuar esta metadona sobre la vía ascendente, sobre todo porque es un antagonista NMDA, pero también actúa sobre la vía descendente porque actúa sobre los péptidos opioides endógenos, pero también sobre la vía noradrenérgica. Este sí requiere biotransformación hepática. Este es el tipo de citocromo, el llamado 3A, que se va a encargar del metabolismo de esta sustancia. La dosis que se sugiere, bueno, pues tenemos aquí 0.1, 0.5 miligramos kilo cada 4, cada 6 horas, y que es un fármaco que la verdad es que se puede combinar en procedimientos de neuroleptoanalgesia, ya sea con la cepromacina o bien con el caso de la medetomidina en las dosis que estamos indicando. Como buen opioide puede generar sedación, vómito, defecación, constipación, bradicardia, bradipnea, por lo tanto entonces requiere vigilancia médica, requiere monitorización, sobre todo para cuando tenemos pacientes que están hospitalizados. Ya aquellos pacientes que probablemente decidimos trabajar con analgesia secuencial, pues son fármacos que a lo mejor podemos empezar a sustituir con el uso principalmente de AINES. Entonces, la metadona tiene una ventaja también, muestra una analgesia que es superior a la que puede proporcionar el butorfanol o bien la buprenorfina. Así que tenemos una muy buena opción terapéutica. La buprenorfina, entonces, bueno, pues en México la encontramos de manera sublingual o de manera inyectable. Sin embargo, bueno, pues ya a partir de algunos estudios que se establecen en el extranjero, pues tenemos también opciones terapéuticas como el Simbadol, que yo espero que no tarden mucho tiempo en llegar a este país. Entonces, la buprenorfina es un agonista parcial, es un agonista de receptores kappa, pero es un antagonista de receptores mu. Es 25 veces más potente que la morfina, tiene una concentración plasmática máxima a los 30-90 minutos de su administración. Entonces, aquí podemos tener una situación. Hay que considerar que la buprenorfina se tiene que utilizar cuando menos 30 minutos antes de un evento nociceptivo, para que nosotros podamos tener el efecto analgésico perfectamente consolidado. Los efectos analgésicos pueden durar hasta 12-16 horas, dependiendo de la vía de administración. Las dosis aquí están. En el caso de los gatos, podemos utilizarlo incluso hasta por una vía transmucosal, cada 4, cada 12 horas, bajo el mismo plan analgésico en la dosis que está indicada.
y que realmente pues, puede ofertar muchas ventajas. Por ejemplo, el caso de este Simbadol, que es una buprenorfina de liberación prolongada, pues esta buprenorfina se puede estar utilizando incluso cada 48, cada 72 horas con los mismos resultados, las mismas ventajas. La buprenorfina se puede utilizar también como analgésico epidural y la incidencia de vómito, pues la verdad es que es muy baja, no hay mucho problema con los casos de diarrea, de constipación en comparación con los opioides que son puros. Entonces, es una muy buena alternativa precisamente para nuestros pacientes, sobre todo en el caso de gatos. Entonces, otro más, un opioide más que también tenemos ahí en el arsenal terapéutico, pues es el butorfanol. Dos presentaciones comerciales que podemos encontrar en este país y que realmente pues lo vamos a ubicar como un agonista-antagonista, pero que además tiene esta ventaja, tiene efectos antitusivos y tiene efectos antieméticos. Probablemente el butorfanol sea una de las sustancias que más se utiliza en procedimientos de pseudoanalgesia o incluso como neuroleptoanalgesia, precisamente porque se puede combinar no nada más con la cepromacina, sino también con algunos otros sedantes menores, ¿no? Entonces, por vía oral, el butorfanol puede experimentar un efecto de primer paso, lo que hace que su biodisponibilidad se reduzca hasta un 25%. Entonces, no es una vía de administración que se sugiera para el caso del butorfanol. Se debe de disminuir la dosis en los perros, precisamente que tienen una mutación del gen ABCB1, como es el caso del boxer. Existe una biotransformación por hidroxilación, de alquilación, conjugación, que es totalmente hepática. Las dosis aquí están indicadas y probablemente lo que más nos preocupe pues, puede ser la depresión respiratoria, la depresión cardíaca, aunque también puede manifestar el paciente sedación, ataxia, anorexia y un poco de diarrea. La relación arteriovenosa feto-madre es de 1 a 1, entonces aquí sí no podremos obtener esas ventajas del remifentanilo. Sabemos que el butorfanol, si va a generar depresión respiratoria, en este caso en la circulación materna, es el mismo efecto que se puede generar en esa circulación fetal. Entonces, es un analgésico visceral, pero que va a ayudarnos, sobre todo cuando el dolor es leve a moderado. Entonces, dolores que son crónicos, dolores que son severos, la verdad es que este producto se queda corto, es malito para eso. Podemos tener otras indicaciones como esto de que sea un analgésico visceral. Entonces, si ustedes quieren hacer un procedimiento ortopédico, este fármaco no es un fármaco de elección para procedimientos ortopédicos. Entonces, deberíamos de pensar en un opioide puro, por ejemplo, si es que vamos a trabajar con el caso de los opioides. Entonces, hay una sesión que vamos a tener ya casi al final del seminario, en donde podremos platicar más a detalle sobre este tipo de productos o de mezclas anestésicas que surgen precisamente para procedimientos cortos. Entonces, aquí en esta transparencia, bueno, se marca que puede ser un plan para esto de campañas de esterilización o de cirugía que es corta y que bueno, tenemos este que se puede llamar así como Titidex, que tiene tilitamina solazepam, butorfanol y el caso de la dexmedetomidina. Pero también tenemos preparaciones para los gatos en donde puede aparecer este nombre un poquito curioso que se llama así como Kitty Magic, que también involucra la dexmedetomidina y en el caso del gato, pues a lo mejor sustituimos el butorfanol por la buprenorfina y entonces tiletamina solazepam se puede sustituir por el caso de la ketamina. Cada uno con sus referencias, perfectamente documentado, es donde podemos encontrar las dosis acerca de de estas mezclas, ¿no? Pero bueno, ya las abordaremos con mayor detalle en otra sesión. Entonces, otro opioide que también encontramos y al cual pues se le han encontrado ahí muchos peros es este que se llama tramadol. Entonces, bueno, pues les invito también a leer parte de estas evidencias que estamos generando en el grupo de investigación, en donde hablamos precisamente de la farmacología clínica que tiene este compuesto, tramadol, o también su derivado sintético que sería el tapentadol. Entonces, del tramadol, bueno, pues sabemos que es un opioide atípico, que se considera como un profármaco que requiere biotransformación hepática para generar un metabolito que se llama M1, ¿no? Un metabolito que es el O-desmetiltramadol. Y que este metabolito será el responsable de generar un efecto agonista MU y es
parte del mecanismo de acción analgésico que depende de un receptor opioide para generar analgesia. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos una limitante con el caso del perro. El perro casi no produce este metabolito, a diferencia, por ejemplo, del gato. Entonces, el tramadol es un muy buen analgésico visceral para el caso del gato. En el caso del perro, bueno, pues existen limitantes y esas limitantes a lo mejor podemos subsanarlas con el caso de que el tramadol es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Es decir, no todo está perdido. Si bien es cierto, no voy a sugerir tramadol para todos los procedimientos anestésico-quirúrgicos, la verdad es que puede ser una muy buena opción porque no solo depende de un mecanismo opioide para generar analgesia, sino que también tiene una vía serotoninérgica, tiene una vía noradrenérgica. También el tramadol se ha identificado que tiene efectos antagonistas sobre el N-metildeaspartato. Es un antagonista, como ya lo dije, de la serotonina. Es un agonista de los receptores TRPV, estos llamados receptores transient, que son dependientes de voltaje y que son mayormente participativos de los fenómenos de termorregulación. Entonces, bueno, pues no todo está perdido con este compuesto. Entonces, habrá dosis que se pueden utilizar en el caso de los perros bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas condiciones, pero tampoco es decirles que el tramadol no sirve para nada en el caso de los perros. Entonces, en los perros la vida media es de 1.7 horas, en los gatos es de 4.5 horas y es un producto que se puede utilizar por la vía oral, intramuscular, endovenosa o incluso también hay planes analgésicos donde se involucra el tramadol por la vía epidural. Y esta vía epidural pues no solo está documentada en los perros y en los gatos, también está documentado por ejemplo en los rumiantes mayores, el caso de los bovinos. Entonces, tenemos que en el caso del perro, pues la verdad es que las dosis comienzan a modificarse, la mayor parte de la literatura puede ya indicarnos entre 3 y 10 miligramos kilo cada 8, cada 12 horas. Y en el caso de los gatos existe un riesgo que sería el síndrome serotoninérgico, porque ahí sí podemos tener una mayor actividad. Y entonces tenemos gatos que pueden presentar sedación, ataxia, incoordinación, ansiedad, tremores, midriasis, disforia, inapetencia, vómito, diarrea, constipación, que pueden llegar hasta la hipertermia precisamente por esa actividad que tienen sobre el receptor TRPV o gatos que pueden presentar también convulsiones, ¿no? Asociadas a la administración de este tramador. Entonces, en los gatos, pues, la verdad es que las dosis de 1 miligramo pueden funcionar muy bien, con un límite, un tope hasta de 2 miligramos kilo, bajo conciencia de que el paciente puede desarrollar este síndrome serotoninérgico. Y entonces también por su parte, pues tenemos esta herramienta que les decía yo, estamos trabajando en proyectos de investigación clínica en donde sucede este que se llama Palexia, es un producto que contiene tapentadol, que se puede comercializar en tabletas y que este tiene la diferencia con el tramadol de que no es un profármaco, es decir, no requiere de un metabolismo previo. En el caso del tramadol, bueno, pues ya dijimos, se requiere una biotransformación para generar M1, M2, M5, pero en este caso con el tapentadol, pues no es así. Es un opioide atípico que puede actuar también sobre el receptor Mu, que tiene una mayor potencia que el tramadol, pero que casi no tiene actividad sobre la cascada o la vía descendente de la serotonina. Entonces, con el tapentadol no vamos a encontrar esto del efecto serotoninérgico o del síndrome serotoninérgico, pero entonces sí podemos tener una actividad, aunque sea débil, sobre la recaptación de norepinefrina. En perros, aparentemente los primeros estudios que se pueden establecer sobre este tapentadol en cuanto a estudios farmacocinéticos muestra que tiene una actividad más o menos a los 30 minutos, en los cuales alcanza su concentración plasmática máxima, pero tiene una baja biodisponibilidad. Tiene una capacidad de absorción aproximadamente de un 4.4%. Entonces, los casos en donde se estudia el efecto analgésico, la vida media del fármaco, nos indican que puede ser de 3 a 6 horas y las dosis que se están sugiriendo en algunos estudios, y ahí les dejo el ejemplo, el estudio que hace ratito platicábamos, el caso de los perros y los gatos, pues ahí aparece la dosis, ¿no? Como tal. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, no genera un síndrome como tal serotoninérgico. Entonces, eso es lo que respecta a los opioides. Ahora, los AINES y algunos otros fármacos que se consideran como antagonistas de receptores de prostaglandinas.
Entonces, este tipo de fármacos se utilizan precisamente por sus tres capacidades, ¿no? Buscamos que tenga un efecto analgésico, antiinflamatorio, pero también buscamos un efecto antipirético. Sin embargo, no en todos los casos puede funcionar así. Entonces, sabemos que esto depende de una cascada en donde existe una ciclooxigenasa, donde existe también una lipooxigenasa. Los AINES como tal actúan sobre la vía de la ciclooxigenasa y esa ciclooxigenasa me va a permitir entonces tener reconocimiento de algunos tipos de ciclooxigenasa. Entonces tendremos ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, ciclooxigenasa 2B o la ciclooxigenasa 3. Entonces, de acuerdo con el tipo de afinidad o de selectividad que tengan con esa ciclooxigenasa, va a ser esa posibilidad de que nosotros podamos obtener en mayor o en menor medida el efecto analgésico antiinflamatorio o también el efecto antipirético. De tal manera que entonces los AINES los vamos a encontrar involucrados sobre la modulación, sobre la transmisión, pero también vamos a encontrar igualmente efectos sobre la transducción. Entonces, estos AINES tienen un mecanismo de acción, decíamos, que depende prácticamente de la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa pues, resulta muy interesante desde muchos puntos de vista, porque entonces no solo es actuar sobre, aquí tenemos esta ciclooxigenasa, no solamente es actuar sobre diversas prostaglandinas, ¿no? Tenemos una F2 alfa, tenemos una G2 o bien E1, E2 también, la I2, que a recientes fechas ya se considera una prostaciclina más que una prostaglandina, y que entonces, pues este sitio de inhibición de la ciclooxigenasa pues va a traer consigo que nosotros tengamos afectación principalmente de algunas vías metabólicas, ¿no? Entonces podemos actuar sobre la inflamación, sobre el dolor, sobre algunas reacciones inmunes, quimiotaxis o sobre alergias. Pero lo curioso de esta ciclooxigenasa, particularmente la ciclooxigenasa 2, es que también se puede actuar sobre estos fenómenos de tipo prooncogénico. Entonces, algunos AINES ya se empiezan a utilizar o a integrar algunas terapias que se llaman quimioterapias metronómicas, sobre todo el firocoxib, el caso del piroxicam también, por ejemplo, en donde se empiezan a utilizar algunas terapias precisamente contra cáncer en menos dosis, causar menos daño para tener entonces un efecto terapéutico. Pero también entonces no olvidemos, por ejemplo, no sé, esto lo acabamos de redactar en un artículo que fue recientemente publicado en un journal que se llama Animals, en donde las prostaglandinas pues tienen que ver también con la contracción uterina. Entonces muchas veces a nosotros nos preocupa el fenómeno doloroso, por ejemplo, no sé, en un parto. Si a mí me preocupa y estoy utilizando AINES, pues entonces estoy reduciendo esa capacidad de contractibilidad uterina y aquello que podía ser un parto eutóxico podría terminar en un parto distóxico. Así que mucho cuidado. Tratar de razonar estas cosas de acuerdo a estas cascadas, a estos problemas que estamos comentando con el uso de AINES, pues podría prevenir también algunas complicaciones que nosotros mismos podríamos estar generando. Entonces, sí, hay que tener cuidado con ellos, no necesariamente es considerar que tienen efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético, sino que también pueden actuar en otras partes, ¿no? Por ejemplo, también aquellos que son más selectivos de la COX-2 tienen esta mayor actividad sobre los tromboxanos A1, A2, y que entonces podemos tener esta afectación de la agregación plaquetaria. Así que en muchos artículos también se establece este tipo de relación o de interacción, en donde decimos que si un AINE tiene mayor selectividad, podría generarnos más problemas desde el punto de vista de que podría generar más fenómenos tromboembólicos. Se asocian a más fenómenos tromboembólicos. Entonces, sí es importante considerar que los AINES pues, no son inocuos como tal. Hace poco, también en algún foro, nos preguntaban sobre el efecto de los AINES precisamente sobre la función renal. Hay un artículo muy interesante al respecto donde se reduce la dosis de meloxicam hasta un 20%, es decir, ya no se utiliza el clásico punto 1, sino que están utilizando punto 0,2 miligramos kilo,
lo que serían 20 microgramos por kilo, en pacientes con enfermedad renal y que aparentemente pues pueden soportar muy bien la dosis. Pero bueno, existen pocos estudios, es poca la evidencia, así que también el consejo es tratar de ir paso a pasito precisamente para poder visualizar si puedes o no utilizar este tipo de fármacos bajo estas comorbilidades. Ahora bien, también será importante, consideras nuevamente lo que hace ratito mencionábamos, la monitorización. Entonces, si tienes posibilidad de medir presiones arteriales, te darás cuenta en qué momento este AINE te está generando más efectos adversos que beneficios propiamente, ¿no? Entonces, los AINES, probablemente los que son de la COX-1, los que no son selectivos, vamos a decirlo así, muchas veces están asociados a esto de generar problemas gastrointestinales. Pero la verdad es que aquellos fármacos que son preferenciales de la COX-2, por ejemplo, no sé, un meloxicam, un carprofeno, también están asociados con los mismos efectos. Entonces, aquí en estos casos, bueno, pues entonces empezamos con este primero, que se llama Grapipran. No es una INE, pero sí es un antagonista selectivo de la prostaglandina E2 en el receptor precisamente para prostaglandina E4. Hay mucha evidencia acerca de su uso, un repaso así rápido acerca de su conocimiento actual, lo podemos encontrar en este journal sobre farmacología veterinaria y terapéutica. Tenemos entonces la evaluación comparativa entre lo que es el firocoxib o bien el grapipran en modelos inducidos de artritis aguda en perros, en donde podemos tener efectos muy similares, donde no hay diferencia de la posibilidad de utilizar uno u otro. Y también tenemos algunos otros reportes, por ejemplo, en el American Journal of Veterinary Research, en donde tenemos evaluaciones preliminares sobre el uso de grapipran comparado con el carprofen para el control del dolor agudo, sobre todo en el modelo de ovariohisterectomía en el caso del perro. Entonces, es un producto que esencialmente tiene una licencia para el tratamiento de la osteoartritis, pero poco a poco se está generando evidencia, ahora como lo mencioné con este artículo, para utilizarlo en otros modelos de estudio, y tal es el caso de la ovariohisterectomía. Tiene un modelo lineal, y creo que ya estamos de regreso. Perdón por esta falla. Pero bueno, seguiremos platicando al respecto. Retomamos entonces nuestros comentarios acerca de este grapipran. Y ahora sí. Tenemos entonces, decía yo hace un rato, se genera investigación también sobre este tipo de modelos, sobre todo cuando estamos hablando de poderlo utilizar en modelos ahora como la ovariohisterectomía. Tiene su modelo lineal de absorción, entonces me indica que si yo puedo utilizar una dosis mayor, puedo obtener entonces una mayor capacidad de absorción. Sin embargo, entonces hay que tener mucho cuidado con este modelo lineal, porque podemos entonces caer en un estado de sobredosis. Así que, pues nada más hay que considerar aquí que podemos tener una biodisponibilidad del 62, del 90%, que el alimento puede retrasar su absorción, no es un fármaco que tenga que utilizarse con alimento, porque luego los propietarios nos preguntan si se puede otorgar con algo de comida, que tiene un tiempo de absorción para alcanzar su concentración máxima entre 1 y 2 horas, que su vida media puede ser hasta de 11 horas. Las dosis que se están sugiriendo en los diversos estudios y que realmente pues, puede ser muy útil, pero no nada más para los procesos como la artritis o la osteoartritis, sino que estos modelos de dolor agudo que están surgiendo, decíamos, en este modelo de varisterectomía, también se puede utilizar este compuesto. Entonces, lo siguiente, tenemos que los AINES se pueden clasificar de acuerdo a este ratio de selectividad. Entonces, hace un momento mencionábamos aquellos que no son selectivos, como el ketorolaco, el ketoprofeno, su derivado dextrógiro, que es el dexketoprofeno, el flunixinimiglumina, el ácido tolfenámico, el diclofenaco, fenilbutazona, la misma aspirina, puede entrar aquí en esta clasificación, en donde realmente, pues para nosotros en veterinaria, pues poco a poco están perdiendo este tipo
de popularidad o de uso que estamos diseñando. Probablemente para grandes especies, el fluniximab en diversos estudios clínicos todavía ha manifestado muy buena efectividad, lo mismo que la fenilbutazona. Pero en el caso de perros y gatos, pues la verdad es que ya estamos sobre los preferenciales COX-2, como es el meloxicam, el carprofen, los selectivos, la ciclooxigenasa 2, sobre todo con el caso del robenacoxib, y que particularmente pues ya hay algunos estudios que están empezando con una reclasificación de este firocoxib, pasándolo de un selectivo COX-2 hacia un preferencial COX-2. Tenemos AINES que actúan sobre la COX-3, que es el caso del acetaminofeno o el paracetamol, que se puede utilizar en los perros, en los gatos no. Y que podemos tener también algunos tipos de esquemas en donde se puede utilizar el metamizol sódico o incluso algunos inhibidores duales que pueden actuar sobre ciclooxigenasa, sobre lipoxigenasa, como es el caso de la tepoxalina. Entonces, bueno, con respecto a los AINES, ahora sí, entonces tenemos esto que se llama así como carprofeno. El carprofeno, entonces, vamos a encontrar, les pongo aquí dos referencias de muchas que existen acerca de su uso, en donde pues ya hace un momento platicábamos sobre la perspectiva o la controversia de su uso como analgésico, sobre todo en fenómenos en donde se requiere de la, ¿cómo lo diríamos?, de la atención analgésica durante un parto. Ya mencionamos que tiene algunos inconvenientes y que tenemos que cuidar. Esta otra referencia pues también resulta muy interesante porque casi siempre tendemos a utilizar AINES en combinación con el omeprazol. Sin embargo, de acuerdo con estos autores, la combinación con omeprazol puede generar eh, algunas situaciones en particular en donde el carprofeno puede alterar el microbioma intestinal, pero también podemos tener algunas otras alteraciones, ¿no? Como tal, como también favorecer eventos que pueden generar más inflamación, sobre todo en el intestino. Entonces son mezclas que probablemente poco a poco dejaremos de utilizar. Entonces es un preferencial COX-2. En los gatos se considera que el carprofen puede llegar a ser no selectivo y que puede representar una mayor toxicidad. De hecho, si nos vamos a los datos duros, pues la verdad es que solo existen dos AINES autorizados en gatos, que sería el meloxicam y el caso del robenacoxib. Precisamente esta es la razón. En los gatos el carprofeno se comporta como un agente de tipo no selectivo. Se administra probablemente 2 horas antes de la cirugía. Entonces, muchas veces queremos hacer cirugía, utilizamos el carprofen y pensamos o creemos que el fármaco ya tiene un mecanismo de acción y no es cierto. Con este caso en particular, podemos requerir hasta 2 horas antes de la cirugía. Manifiesta una biodisponibilidad del 90%, entonces no hay mucha variación en relación a su uso oral o a su uso inyectable. Tiene una vida media biológica que puede ir hasta 18 horas con 99% de una proteínas plasmáticas. Entonces, un paciente que tenga hipoproteinemia pues puede representar un mayor riesgo porque hay más fármaco libre. Presenta un ciclo hepatoentérico que lo hace como tal un poquito más tóxico, más hepatotóxico. Son algunas enzimas, transaminasas hepáticas que se pueden ver alteradas. El uso de AINES en general, sea carprofeno o sea también el caso de meloxicam, previene la sensibilización periférica y central. Entonces, es muy válido que podamos utilizar este tipo de sustancias con estas ventajas que estamos diciendo. El carprofeno no es teratogénico, pero aumenta el riesgo de animales nacidos muertos. Entonces, precisamente por esta condicionante que hace un rato platicaba, eh, el bloqueo precisamente de esas prostaglandinas puede traer consigo menos contractibilidad uterina, lo que puede prolongar entonces un tiempo de un parto y eso puede aumentar el riesgo para que tengamos animales nacidos muertos. Luego entonces las dosis, aquí están, particularmente el Labrador Retriever. Podemos tener planes analgésicos que se pueden ir hasta 24 horas, no necesariamente cada 12. Entonces, para que ustedes lo consideren, ¿no? Diferencias metabólicas por raza. El daño hepatocelular, que hace ratito mencionaba, pues está encaminado precisamente con la ALT. Puede generar hipoalbuminemia, el vómito, la diarrea, la inapetencia, la ulceración, que trae consigo presentaciones como puede ser melena o incluso cambios de comportamiento que puede llevar a letargia, también se puede presentar.
y algunas de las contraindicaciones de las cuales ya hemos platicado, pero sobre todo, bueno, pues esta interacción con el caso del omeprazol. Recordemos que el omeprazol, pues es un fármaco que es un inhibidor de la bomba de protones que va a modificar precisamente el pH de este jugo gástrico y que entonces, pues simplemente recordemos un principio farmacológico en relación al pK. Un fármaco ácido en un medio ácido tiende a solubilizarse y tiende a absorberse. Entonces, si yo modifico esta característica en el estómago de los individuos, pues entonces voy a tener un pH un poquito menos ácido, por no decir alcalino, porque eso no sucede, es menos ácido, y lo que va a hacer que entonces la molécula se pueda ionizar y que tenga retraso en su absorción. De tal manera que entonces, como hace ratito lo mencioné y que aparece en ese artículo como evidencia, que podemos tener más procesos de inflamación, podemos tener alteraciones del microbioma intestinal. Entonces sí es importante que se considere, ¿no? Todo esto. El meloxicam, aquí está el artículo que hace un ratito mencionaba, el efecto de bajas dosis de meloxicam, sobre todo en los gatos que tienen enfermedad renal crónica, que son, pues a lo mejor alguna preocupación que podemos llegar a tener. Es un preferencial COX-2, también tiene un tiempo de administración antes de la cirugía, no es como el Carprofen. En el caso del Meloxicam, con 30 minutos antes del evento nociceptivo, con eso puede bastar. La vida media, dependiendo de la especie que estemos platicando, puede ser de 12 horas o incluso hasta de 36 horas. El alimento no modifica la biodisponibilidad, así que este sí se puede ofertar así. Previene, ya dijimos, la sensibilización periférica y central. Las dosis, pues normalmente utilizamos 0.2 miligramos kilo, subsecuentemente 0.1 miligramos kilo, aunque en el caso de los gatos, hace ratito lo mencionaba, 0.02, 0.025, que serían 20-25 microgramos por kilo, hasta 0.1 miligramo kilo, dependiendo de su estado fisiológico y algunas indicaciones sobre reacciones adversas o bien la contraindicación que este producto puede llegar a tener. Entonces, es un buen fármaco, pero también nos puede generar algunos problemas, sobre todo con los casos de vómitos, diarreas, inapetencia, ulceraciones y que en realidad, pues no precisamente en veterinaria, pero sí en medicina humana, también hay evidencia de que no se debe de utilizar conjuntamente con el caso del omeprazol. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con ellos, ¿no? El paracetamol, bueno, pues entonces aquí les dejo también un artículo en el cual eh, derivó prácticamente de los estudios de doctorado que hice sobre la evaluación clínica del efecto analgésico y un poquito sobre la evaluación de pruebas de laboratorio, pruebas de funcionamiento hepático, funcionamiento renal, de la utilización de este producto llamado paracetamol y que estuvimos utilizando así por la vía endovenosa. Entonces, es un fármaco que se encuentra en una reclasificación. De hecho, ya no se considera como tal directamente como un AINE. Se va a considerar como un AINE no opioide o un AINE no ácido. Este AINE no ácido, bueno, pues entonces tiene algunas connotaciones. Carece de actividad antiinflamatoria. Y los sitios, curiosamente, que tienen inflamación, entonces esto hace que el fármaco sea peróxido sensible y entonces en presencia de radicales libres se inactiva. Entonces, cuando a mí me decían, cuando a mí me platicaban, es que el uso de paracetamol induce gastritis, eso no es cierto. El uso de paracetamol induce colitis, eso tampoco es cierto, porque si ya hay un fenómeno inflamatorio, entonces el fármaco que es peróxido sensible tiende a inactivarse. Entonces, en este estudio presento también algunas pruebas de laboratorio encaminados hacia evaluación de plaquetas, evaluación de parámetros o biomarcadores renales, en donde pues también descartamos esa posibilidad de que tenga eh, un efecto de tipo hepatotóxico siempre y cuando se utilice a dosis terapéuticas. Cuando existe una sobredosis, bueno, pues obviamente el compuesto pues también tiene esa toxicidad que es la que comúnmente conocemos, ¿no? Un efecto hepatotóxico que tiene también algunos efectos sobre plaquetas, sobre el riñón, pero es una herramienta que puede ser utilizada y bien utilizada, la verdad es que es muy buena. Es un analgésico para dolor agudo que es de leve a severo incluso.
Entonces, es un fármaco que yo consideraría como de uso intrahospitalario, no es un fármaco que vayamos a recetar para casa, porque ahí es donde vienen los problemas y es donde vienen las posibilidades o los riesgos de una intoxicación. Puede establecer sinergia con otros analgésicos, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, el tramadol, la ketamina, la lidocaína, la bupivacaína o incluso con otros AINES. En estas técnicas que al inicio de esta sesión platicábamos, en el sentido de que podemos tener técnicas que son analgesia o anestesia libre de opioides, se pueden utilizar algunos productos que involucran meloxicam y paracetamol en el mismo paciente, o bien carprofeno y paracetamol en el mismo paciente. Entonces, el paracetamol tiene efectos de tipo antiarrítmico y también de tipo cardioprotector que serán muy útiles para un modelo de cirugía cardíaca. Tiene diversos mecanismos de acción, no solo es el actuar sobre la ciclooxigenasa 3, sino que también disminuye la concentración de óxido nítrico, es un agonista de receptores cannabinoides tipo 1 por modulación indirecta de la anandamida, por un metabolito que se genera. Existe inhibición de la vía descendente de la serotonina, es un agonista opioide mu y sigma. Entonces, podemos tener muchas ventajas con el uso de paracetamol. La dosis para perros, para gatos no se debe de utilizar esto. Entonces, en los perros, 10-15 miligramos por kilo, en donde la dosis tóxica pues la podemos establecer a partir de los 100 miligramos kilo. Y ese es el problema. Entonces, cuando nosotros sobrepasamos esa dosis, bueno, pues entonces ahora sí, ya sobreviene el daño hepatocelular, la hipoalbuminemia por la disminución de este elemento llamado glutatión. Tenemos los vómitos, inapetencias, ulceraciones, letargias, las hematurias, ictericias, metahemoglobinemia y otras características más, ¿no? Entonces, pues sí es un fármaco que puede considerarse como un fármaco de riesgo, tiene una toxicocinética y una toxicodinámica, pero es un fármaco que representa una muy buena opción terapéutica, sobre todo cuando se va a utilizar de manera intrahospitalaria. El Robenacoxib es uno de los fármacos que recientemente llegaron a nuestro país y que realmente pues poseen algunas ventajas, sobre todo porque es un selectivo de la COX-2, reduce la hiperalgesia primaria y secundaria, normalmente pues es un fármaco que se utiliza para procedimientos de tipo osteoartrítico, entonces demanda a lo mejor un poco más de conocimiento, pero que ya empiezan a surgir algunas evidencias sobre su uso en modelos de tejidos blandos, otra vez la castración, la ovariohisterectomía. Normalmente es un fármaco que tiene eliminación plasmática rápida, entonces puede poseer una afinidad al sitio de inflamación con 96% de unión a proteínas plasmáticas, que la biodisponibilidad es del 98% y esta sí se afecta con presencia de alimento, entonces se tiene que ofertar solo, sin alimento. Entonces prácticamente a los 20 minutos de su administración, 15 minutos de su administración, podemos empezar a observar el efecto analgésico que se va a observar en un pico plasmático a partir de la primera hora de su administración. En diversos estudios ha demostrado que tiene una efectividad analgésica similar a la buprenorfina, similar al carprofeno, pero que es superior a la del meloxicam. Entonces, las dosis para perros y gatos aquí está indicada, pero también podemos tener algunas reacciones adversas que es necesario que podamos conocer, entre ellos el aumento de la concentración plasmática de urea o también de creatinina. Entonces, situaciones que tenemos que vigilar. El firocoxib, que es uno de los fármacos que también ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, es, decíamos, un inhibidor selectivo, aunque algunos ya se encuentran en esta opinión un poco discrepante sobre si se puede reclasificar como una INE preferencial COX-2. La biodisponibilidad del 38% sin afectación por presencia de alimento, con una vida media biológica de hasta 8 horas. Sin embargo, pues también tenemos estos incrementos de nitrógeno ureico sanguíneo, de ALT, creatinina, fosfatasa alcalina. Sabemos que puede ser fetotóxico, pero bueno, pues es una muy buena alternativa que surgió a partir también del modelo de estudio de analgesia sobre la osteoartritis, pero que también podemos encontrar ya algo de la evidencia precisamente para dolor agudo proveniente de una cirugía de tejidos blandos. Entonces, bueno, pues algunas aclaraciones acerca de este firocoxib. Los gabapentinoides, que sería el siguiente grupo,
podemos utilizarlos precisamente porque vamos a tener ventajas, sobre todo sobre la modulación de la vía espinal. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo sobre los dos fármacos o las dos sustancias que podemos encontrar para utilización. Entonces, estamos hablando de un fármaco que se llama gabapentina y de otro que se llama pregabalina. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Tienen algunas diferencias y algunas connotaciones. Por ejemplo, en un proceso de absorción, la gabapentina tiene un proceso no lineal, es decir, que es un proceso de orden cero. Por lo tanto, las dosis que va a tener, su concentración plasmática máxima no se incrementa con la dosis que se puede utilizar. Entonces, lo único que vamos a hacer cuando se incrementa una dosis de gabapentina es probablemente generarle más problemas al paciente, sobre todo con la depuración renal. En cambio, la pregabalina utiliza un transportador endógeno de aminoácidos, un sistema que se llama así, sistema L independiente de sodio, que es un sistema transportador de aminoácidos, por lo tanto, entonces la absorción que tiene es un proceso lineal, es de primer orden. Entonces, aquí sí, si nosotros vamos aumentando proporcionalmente la dosis, vamos a tener entonces el incremento también de la concentración plasmática, que es una diferencia con el caso de la gabapentina. Tenemos entonces eh, un pico plasmático hasta las 3-4 horas de la gabapentina. En el caso de la pregabalina, aproximadamente los 30 minutos, una hora, ya podemos encontrar esto. La biodisponibilidad o su capacidad de absorción por estos procesos no lineales, pues es menor en el caso de la gabapentina y resulta ser mayor con la pregabalina. La vida media biológica de 3 horas, aquí con la pregabalina se puede prolongar hasta 14 horas. Tenemos unión a proteínas plasmáticas que no sucede en ninguno de los casos. Y en ninguno de los casos tenemos biotransformación como tal o que se afecte algún proceso hepático que sea responsable de la biotransformación de otros fármacos. Lo único que sí se ha visto es probablemente una interacción con sustancias como los cannabinoides. Entonces, los cannabinoides sí pueden alterar esta cinética de la gabapentina y de la pregabalina. Pueden incluso modificar vidas medias biológicas, pero ahí no es en este sentido de que la gabapentina o la pregabalina puedan afectar a los cannabinoides, sino que esos cannabinoides pueden afectar entonces a estos fármacos. Entonces sí se puede modificar incluso hasta esta capacidad de volumen de distribución, de biodisponibilidad. Podemos tener pacientes que estén más sedados, entonces es probablemente la única interacción que podamos desarrollar o podamos documentar con estos gabapentinoides. La eliminación renal aproximadamente a las 6 horas en ambos casos y las dosis, que en este caso, bueno, pues tenemos para el perro 10 miligramos kilo, estableciendo un mínimo de 8 miligramos con el caso de la gabapentina. Si es un gato, entonces 50 miligramos por gato, no es por kilo, 100 miligramos por gato, cuando tenemos gatos que pesan más de 5 kilos. Y en el caso de la pregabalina, pues aquí sí, 1 a 4 miligramos por kilo, dependiendo de los efectos que se quiera o que se puedan generar. El mecanismo de acción que nos va a dar entonces esta ventaja de utilizarlo sobre todo para modular tanto vía ascendente como descendente es entender una situación. La pregabalina y la gabapentina son análogos estructurales de un neurotransmisor inhibitorio que es el ácido gamma-aminobutírico, o también llamado GABA. Pero a pesar de ello, estas sustancias no tienen actividad GABAérgica, por lo tanto, se van a unir a una subunidad que se llama alfa-2 delta-1 de un canal de calcio dependiente de voltaje, y es ahí donde van a generar entonces su mecanismo de acción. Esta unión a este tipo de receptor va a reducir la disponibilidad de calcio necesaria para que podamos observar una función de la membrana y también la exocitosis de otros neurotransmisores. Entonces, esta afectación de esa exocitosis va a traer consigo que se pueda disminuir la liberación de glutamato. Entonces, vamos a tener una afectación directa de la vía ascendente en el receptor N-metil de aspartato. Pero esa exocitosis también va a llevar a cabo una menor producción, sobre todo de neurotransmisores también monoaminérgicos como la norepinefrina, la serotonina, la dopamina, la sustancia P. Entonces,
Son fármacos que esencialmente se van a comportar como analgésicos, pero que también están involucrados en fenómenos ansiolíticos. No nada más como anticonvulsivos, sino que ahora también van a encontrar otras dos propiedades. Y es que la misma vía neurobiológica, en este caso en la corteza, en el bulbo olfativo, el hipotálamo, la amígdala, es una vía que comparte tanto el dolor o la vía nociceptiva, conjuntamente con el miedo, con la ansiedad. Entonces, son fármacos que pueden obtener precisamente esa doble ventaja. Para ello, entonces, vamos a demostrar con algo de evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues son las ventajas que podemos obtener. De hecho, bueno, no está documentado con la pregabalina, pero con la gabapentina sí. Puede existir una reducción de la concentración alveolar mínima, aproximadamente de un 25 a un 30%, pero eso está documentado con la gabapentina. Si nosotros podemos otorgar una dosis de gabapentina, probablemente, o de pregabalina, me regreso un poquito, este, podremos. Ok, creo que ya estamos de regreso. Bueno, entonces decíamos, si nosotros podemos proporcionar una dosis de, en este caso, de gabapentina o bien de pregabalina para favorecer el transporte de los individuos, bueno, pues entonces podremos generar ese efecto ansiolítico y entonces incluso podemos generar hasta un efecto de sedación. Podemos encontrar algunas ventajas precisamente acerca de su uso, sobre todo con el caso de los gatos. Entonces, un gato que ya eliminamos el miedo, el temor, la ansiedad, y que a lo mejor tanto la pregabalina como la gabapentina pueden favorecer estos mecanismos para disminuir la ansiedad durante el transporte, pues la verdad es que resulta muy bueno, muy benéfico para ese paciente en particular. Y cuando llega con nosotros, pues probablemente tendremos un paciente que esté sedado, que esté más tranquilo, y que entonces, bueno, pues vamos a tener la ventaja de poderlo manejar mejor. Y además, aunado a eso, podemos documentar el efecto analgésico. La verdad es que es una sustancia que puede resultar muy útil. Los antagonistas del receptor N-metil de aspartato, bueno, pues entonces estos van a actuar directamente sobre la modulación y vamos a tener entonces también este tipo de efectos. Este es un video acerca de un paciente que tuvimos en donde pues es un gato que consumió un poquito de un cuerpo extraño. Van a ver que sale un listón, entonces un cuerpo lineal. Y bueno, pues ya también pudimos haber estudiado los efectos cardiorrespiratorios de la utilización de la ketamina, sobre todo administrada por vía epidural, y que fue comparado con un grupo control a base de lidocaína, en donde hemos encontrado que la ketamina proporciona una mayor estabilidad cardiorrespiratoria que la lidocaína por vía epidural, con la misma capacidad analgésica. Entonces, la ketamina previene la hiperalgesia, previene también la alodinia. Tenemos efectos sobre dolor agudo, dolor crónico, dolor neuropático. De hecho, en algunas situaciones se documentan algunas alteraciones como esta que se llama hiperalgesia por opioides. Entonces, los opioides muchas veces ya no están generando analgesia, sino que están favoreciendo que el paciente pueda tener dolor. Esto es lo que se llama así como hiperalgesia mediada por opioides, en donde la ketamina resulta una muy buena alternativa analgésica, ¿no? Es un inhibidor de receptores N-metil de aspartato, sobre los receptores AMPA, sobre la vía también de los receptores de kainato, la vía GABAérgica, se puede comportar como un agonista MUM. Entonces, la ketamina, pues realmente ya no la estoy sugiriendo como un anestésico, sino más bien como parte de una terapia o de un plan analgésico un poquito más integral. También algunos documentos hacen alusión a que puede inhibir la recaptación sináptica de serotonina, noradrenalina, dopamina. Y aquí, bueno, pues tenemos una dosis que puede ser así en un bolo, en infusión continua o en una infusión posoperatoria, que a lo mejor tengamos un paciente un poco incómodo, como analgésico epidural. Podemos tener incluso algunas también administraciones subcutáneas para paciente que está hospitalizado porque tiene gastroenteritis. Entonces, microdosis, así como tal, de 0.5, 1, 2 miligramos kilo,
pueden ser también muy, muy útiles para el paciente que está en hospitalización por gastroenteritis. Entonces, ¿qué otra cosa de la ketamina? De veras. Tenemos mezclas de inducción anestésica que también vamos a tratar en el capítulo o en la clase de anestésicos inyectables, en donde vamos a platicar acerca de una mezcla de inducción que se llama ketofol. El ketofol, hay mucha referencia al respecto. La verdad es que la proporción que más nos ha brindado resultados, pues es una proporción 1 a 1, en donde particularmente, pues un servidor se encuentra ahorita también realizando una investigación clínica y estamos en la escritura ya del artículo precisamente para poder dar a conocer que esta proporción de ketamina con propofol 1 a 1, es decir, 4 miligramos kilo de cada uno o 5 miligramos kilo de cada uno, pueden ser suficientes para obtener no nada más una buena calidad de inducción anestésica, sino que también favorece el manejo de la vía aérea, sino que también podemos obtener efectos analgésicos mediados también por la ketamina y, ¿por qué no?, pensar en una mejor estabilidad cardiorrespiratoria que está proporcionando este compuesto, a diferencia de utilizar propofol únicamente. Entonces, bueno, pues la verdad es que la ketamina pues tiene algunos inconvenientes, tiene un pH ácido, por lo tanto va a generar dolor en el sitio de inyección. No es así un fármaco que hace ratito lo mencionaba, vaya yo a recomendar como un fármaco anestésico, porque las recuperaciones son un tanto erráticas. Vean, este paciente entonces tiene una midriasis muy, muy evidente, está en un fenómeno de hipertensión, tenemos un paciente que tiene hiperestesia, que tiene hiperacusia, que tiene tremores musculares, que tiene probablemente hasta salivación o pistótonos, que puede vocalizar, que tiene alucinaciones, que puede adoptar algunas posiciones catalépticas, que incluso algunos de ellos, dependiendo de la dosis que se esté utilizando de ketamina, puede generar también algunos eventos convulsivos. Entonces, el aumento de la presión intraocular, el aumento de la presión intracraneal, son eventos adversos que probablemente en dosis subanestésicas, en las dosis que estamos proponiendo de 0,5, 1, 2 miligramos kilo, o incluso en una infusión continua, pues la verdad es que son efectos que probablemente no vamos a observar. Entonces, pues simplemente para que no se nos olvide que estas recuperaciones anestésicas pueden ser un poquito erráticas, ¿no? Entonces, bueno, algunos otros fármacos, por ejemplo el magnesio, pues es un adyuvante. Este influye sobre la entrada de calcio neuronal, es un antagonista del receptor también N-metil de aspartato, tiene efectos antiinflamatorios mediados por una reducción de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, y que al menos en medicina humana se ha hecho alguna observación, ya que este tipo de elemento permite ahorrar opioides, pero no afecta el requerimiento anestésico. En veterinaria se ha observado que también existió un sinergismo con opioides, con lidocaína o incluso hasta con agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la medetomidina, la dexmedetomidina, pero realmente pues, es un fármaco que requiere todavía más investigación clínica, pero bueno, pues ahí está como una opción como tal, ¿no? Los analgésicos locales, que probablemente sean el pilar de muchos de nuestros procedimientos, que se ven involucrados en eventos no nada más de modulación, de transmisión o de transducción, sino que podemos obtener de ellos muchas, muchas ventajas. Entonces, son baratos, la verdad. Son sencillos de aplicar. Cuando se requiere hacer un bloqueo, la verdad es que una habilidad técnica moderada podría ser suficiente. Se requiere un reconocimiento de estructuras anatómicas. Se requiere también aprender un poquito sobre farmacología clínica de analgésicos locales. Sabemos que son sustancias que se pueden ionizar fácilmente, sobre todo cuando hay pHs que son ácidos. Hay complicaciones que son mínimas, efectos adversos que pueden llegar a ser mínimos. No están exentos de que se pueda presentar, pero bueno, son en menor proporción en comparación con otras sustancias, y que realmente para nosotros en anestesiología de pequeñas especies, pues la verdad es que ha ganado mucha aceptación porque proporcionan analgesia preventiva, analgesia de tipo multimodal. Entonces, el uso de analgésicos locales, regionales como tal, entonces va a ocasionar, como lo decíamos en un principio, una reducción del requerimiento anestésico, un 25-40% en algunos casos, como es este artículo que estamos presentando aquí,
en donde la analgesia lidocaína pues puede ser más factible de observarse en presencia de tramadol o bien en infusiones conjuntamente con ketamina. Entonces, podemos tener una reducción de la incidencia de efectos adversos durante una cirugía, una menor respuesta simpática ocasionada por el trauma quirúrgico, lo cual entonces va a ser un adyuvante muy bueno para evitar el estrés quirúrgico que mencionábamos al principio de esta clase. Hay una menor sensibilización central, coadyuva en la reducción de requerimientos analgésicos posoperatorios, provee confort durante el periodo posoperatorio y realmente algunas técnicas pues, pueden ser utilizadas de manera epidural o incluso por instilación local mediante mecanismos de bombas de infusión o algunos otros aditamentos. Entonces, por ejemplo, una administración de lidocaína en un bolo de 2 miligramos kilo por vía endovenosa en el caso de perros disminuye la respuesta del reflejo tusígeno para favorecer una intubación orotraqueal que sea mejor, que sea más tranquila, que sea más factible. Entonces, podemos obtener incluso estas ventajas. O bien, podemos utilizar a esta lidocaína en infusión continua, sobre todo en pacientes que son sépticos, como aquel paciente que tiene peritonitis, en donde pues aquí en el recuadro he marcado la dosis, 50 microgramos por kilo por minuto, en una bomba de infusión, precisamente puede ser una dosis que pueda ayudarles muchísimo a controlar el dolor en este tipo de modelo, ¿no? Y también podremos establecer algunas estrategias, sobre todo en el manejo de la vía aérea, que vamos a platicar al respecto, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, pues esta transparencia me la voy a brincar un poquito, precisamente porque vamos a platicar al respecto. Y una de las situaciones que podemos tener es la combinación con dexametasona. La verdad es que es una muy buena alternativa. Lo hemos hecho a nivel de quirófano en los últimos meses. Y es que la dexametasona puede proporcionar algunas ventajas. Induce una vasoconstricción con la que se puede reducir la absorción del analgésico local. Esto hará que el analgésico local permanezca más tiempo en el sitio de acción y entonces el efecto analgésico se puede prolongar. Se puede incrementar la actividad en los canales de potasio inhibitorios sobre las fibras nociceptivas C. Entonces, dolor agudo, dolor crónico, prevenir una sensibilización periférica, sensibilización central. Resulta muy útil esta combinación de lidocaína o bupivacaína, sobre todo con dexametasona. Se puede prolongar el bloqueo motor, el bloqueo sensitivo, y esto también habrá que considerarlo. Y normalmente, pues esta bupivacaína al 0.5%, pues podemos emplear 0.1 mililitro por kilo, más dexametasona de 0.4 miligramos por cada mililitro de bupivacaína que se ha calculado. La administración de analgésicos locales con dexmedetomidina es una situación que también ya había comentado. Normalmente la dexmedetomidina la estamos agregando, utilizando a razón de 1 microgramo de dexmedetomidina por cada mililitro de lidocaína o de bupivacaína que se esté utilizando. Entonces, la dexmedetomidina no se dosifica en proporción del peso del paciente, sino más bien en proporción de la cantidad de lidocaína o bien bupivacaína que se puede estar utilizando. Y bueno, los analgésicos locales pues tienen diferentes tipos de técnicas de administración, que para esto pues la verdad es que a lo mejor necesitaríamos un curso completito, porque platicar de técnicas de administración por infiltración, por infusión local, hay bloqueos que se pueden realizar en la cabeza con reconocimiento anatómico, que sería el bloqueo retrovulvar, el bloqueo del nervio auriculopalpebral, infraorbitario, maxilar, mandibular, mentoniano o el del gran auricular o sobre el tórax, en donde podemos encontrar estos bloqueos intercostales. A nivel de cavidad son bloqueo intraperitoneal o por splash, el bloqueo intratesticular, intraarticular o una vía transdérmica, porque hay también parches de lidocaína que se pueden conseguir. Pero también existen las técnicas en donde será necesaria la utilización de un neurolocalizador o un neuroestimulador, sobre todo para cuando queremos hacer bloqueos del plexo braquial, paravertebral, de los nervios radial, mediano, ulnar, músculo cutáneo, el bloqueo intravenoso de Bier, que igual tiene algunas características a comentar, el bloqueo del nervio femoral, ciático, isquiático, epidural lumbosacro, epidural sacrococcigio. O que incluso, pues ya la tendencia o la actualización en veterinaria
está haciendo que la técnica por ultrasonido esté ganando mucha popularidad, sobre todo para hacer bloqueos de músculos. Estos músculos en donde se involucra el serrato, el transverso torácico, el erector espinal, el transverso abdominal, el cuadrado lumbar, la vaina del recto abdominal, o incluso también en bloqueos epidurales, donde esta herramienta ha demostrado ser útil para realizar un buen bloqueo, ¿no? Entonces, la verdad es que estas técnicas de administración, pues la verdad, requieren de un curso completo, precisamente para poderse abordar por separado, de manera independiente y que quede todavía más claro, ¿no? Entonces, bueno, la analgesia multimodal, vista ahora en algunos casos clínicos. Y en estos casos clínicos, bueno, pues entonces he preparado dos casos. Vamos con el primero, que tiene que ver con el trauma. Entonces, aquí está la evidencia científica. Este caso está descrito aquí en esta referencia. Entonces, un paciente que aparentemente tiene que recibir analgesia multimodal como parte de un tratamiento para alodinia, para hiperalgesia, porque tiene un trauma de tipo mayor. Entonces, es un gato que aparentemente pues tiene signología de dolor, es un macho de 2 años que está politraumatizado, que tiene signos de dolor neuropático, donde se puede incluir alodinia, donde se puede incluir hiperalgesia. El paciente es motivo de una corrección de hernia inguinal bajo un régimen analgésico multimodal, en donde recibe metadona, ketamina, tiene un catéter en la herida, a través del cual recibe lidocaína y además fue sujeto de analgesia epidural, un bloqueo de tipo sacrococcigio. En el posoperatorio, el gato ha mostrado signos intensos de dolor en la escala de la Universidad de Botucatu, la Universidad Paulista. Tiene 18 de 30 puntos posibles. En esta escala, aparentemente, cuando un paciente tiene 7 puntos, ya requiere rescate analgésico. Requiere de que se complemente nuestro plan analgésico. Entonces, una vez que se identifica esto, se efectúa precisamente la analgesia de rescate con metadona, bupivacaína, ahora en lugar de lidocaína, mediante un catéter subcutáneo de difusión, pero además también se realiza el bloqueo del plano transverso abdominal. Y se agrega la pregabalina, que es una excelente alternativa para esto del dolor neuropático, y se agrega también una terapia de rehabilitación, que es la electroacupuntura, en donde se puede observar que ya no tiene 18 puntos de 30, sino que ahora tiene un score de 7 sobre 30. Entonces es un gato que ha manifestado una modificación de su comportamiento. 14 días después del ingreso, el paciente se da de alta con tramadol oral y con pregabalina para continuar tratamiento en casa, y es un paciente que tiene una recuperación muy buena. Entonces es un paciente que ya tiene modificaciones de postura, de su actividad, ya no protege una zona de herida y que empieza entonces con eh, fenómenos en donde ya puede comer, donde su comportamiento ya tiende a ser un poquito más normal. Entonces, bueno, pues tenemos esos casos, ¿no? El segundo caso, como ejemplo de lo que podría ser el potencial de utilizar este concepto de la analgesia multimodal, también es una referencia muy interesante. Aquí está. La presentación clínica de una malformación similar o tipo Chiari en gatos, dos gatos persas. Entonces podemos tener aquí una herramienta que es la tomografía axial computarizada, este, donde se ve una fosa caudal malformada con una hernia de tipo cerebelar en esta zona. Entonces, el gato, este paciente son, bueno, el motivo de estudio del artículo, son dos gatos persas, 5 y 10 años de edad. El primero de ellos tiene dificultad para poder prensar o prender el alimento, tiene agresividad, tiene inquietud, cabeza y cuello en posición extendida, un poco en posición ortopneica, tiene una ataxia crónica progresiva, dolor cráneo cervical y tiene una mielopatía, además de que está generando signos de alodinia o bien de disestesia. De tal manera que entonces el paciente, el número 2, que sería el gato de 10 años, ahora motivo de una resonancia magnética, pues también tiene algunos otros hallazgos donde se puede observar ventriculomegalia. Entonces también hay un desplazamiento caudal del cerebelo, lo que puede también ocasionar una hernia de tipo cerebelar. Entonces, en ambos casos, la conclusión en este artículo por parte de los autores es que se trata de un síndrome de malformación occipital caudal, precisamente porque hay ventriculomegalia, hay hacinamiento de fosa caudal, hay hendidura cerebelar, hernia de foramen magno,
hay desplazamiento caudal del cerebelo, pero hay una característica, no tiene siringomelia, como pudiera ocasionarse en el caso de los perros. Muchos de los perros que a lo mejor padecen de este tipo de malformación tipo Chiari, podrían ser los chihuahueños o podría ser incluso hasta el Cocker Spaniel. Entonces, estos pacientes reciben prednisolona con poca o nula respuesta, sino que empieza entonces, ahora sí, un tratamiento extra con pregabalina y esta pregabalina logra controlar muchos de los signos, pero además se utiliza omeprazol. Entonces, terapias que son complementarias, terapias que tienden a nacer o a desarrollarse como analgesia de tipo multimodal. Entonces, los fenómenos igual de osteoartritis, recordar esto que estábamos platicando sobre el Frunemed-mab, que son productos que están de recién ingreso, que son inhibidores o que afectan a este factor de crecimiento nervioso, en donde se puede implicar también un componente neuropático. Y que cuando se ve agregado, por ejemplo, un AINE o también un gabapentinoide, podemos tener esa analgesia de tipo multimodal. Entonces, la evaluación objetiva del dolor es de vital importancia para el clínico al momento de tomar decisiones para cada uno de sus pacientes. De tal manera que entonces existe una herramienta que puede presentarse como una escalera o que puede presentarse como un elevador. Entonces, tenemos dolor leve, dolor moderado, dolor severo y que en cada uno de estos casos, por ejemplo, en el dolor leve podemos utilizar analgésicos que no sean opioides más algunos adyuvantes. Se pueden o no se pueden utilizar. El dolor moderado, pues entonces los opioides que son débiles, más algunos agentes no opioides y que puedo agregar entonces también a los adyuvantes. Y en el dolor severo, pues tendremos a los opioides puros como tal, más algunos agentes no opioides, más entonces también los adyuvantes. Entonces, este es el motivo o es una escalera de acompañamiento a nuestras decisiones precisamente para otorgar este fenómeno de analgesia multimodal. Entonces, bueno, pues a pesar de los contratiempos y de algunas complicaciones que tuvimos, sobre todo por llevar a cabo esta grabación, pues espero que el tema haya quedado lo suficientemente claro y si no, bueno, pues esperaré también la retroalimentación acerca de este tema. Y como les mencioné al principio, tomé la decisión precisamente de separarlos porque la sesión de hoy estaba encaminada a sedación y analgesia, pero me parece que así como abordamos todo este capítulo de analgesia, pues va a ser más fácil poder separar a este tipo de sedantes o tranquilizantes que normalmente también utilizamos en el ámbito veterinario. Bueno, pues en espera de que esto siga enriqueciendo nuestra cultura, pues nos seguimos escuchando en las siguientes sesiones, ya sea a mí o a la maestra Ágata Elisa. Les mando un saludo, me despido de ustedes y seguimos por aquí en contacto. Muchas gracias por su atención. Bye.